y un poco repasar cómo se veían las imágenes. Recuerden que en la radiología simple veíamos relativamente bien la distribución aérea, digamos, en el tubo digestivo, teníamos un poco de aire en el estómago, un poco de aire en el colon, escasa cantidad de aire en el intestino delgado, y después los órganos sólidos en sí, todos tienen densidad de agua, con lo cual da una sombra única, un contorno único, y no sabemos qué está pasando ahí adentro. Salvo que haya una visceromegalia, más que eso no podemos decir, o una calcificación, más que eso no podemos decir con radiología. Así que vamos a usar mucho todos los métodos seccionales, ¿no? Ya sea la ecografía, la tomografía, la resonancia y el PET-CT. Recordando lo de ecografía, acá tenemos algunas imágenes del hígado, un corte transversal, el lóbulo derecho, así se ve el hígado con este granulado, con algunas estructuras vasculares adentro, acá las venas hepáticas. La vesícula biliar, que como tiene bilis y es líquido, es anecoica, digamos así se ve los líquidos, cualquier líquido en ecografía es anecoico. Y acá, por ejemplo, a modo de ejemplo, cómo se ve el páncreas, ¿no? El cuerpo del páncreas y un poquito acá de la cola. Y recordamos que en tomografía computada siempre la derecha del paciente está a la izquierda de la pantalla. Esta tomografía está hecha con contraste endovenoso y oral. Oral porque el contenido gástrico vemos que es denso y es porque le dimos contraste oral. Y endovenoso mirando las estructuras vasculares, acá la aorta abdominal, comparamos su densidad con los músculos y es posible ver que esta aorta está más densa porque tiene contraste intravascular. Y en el hígado, por ejemplo, podemos ver acá la rama izquierda de la vena porta o acá parte de la rama derecha. Fíjense que la tomografía computada nos permite discriminar mucho mejor las densidades. Por ejemplo, el tejido celular subcutáneo, el color que tiene, ese gris oscuro, esa densidad de grasa. O acá, por ejemplo, señalada la vesícula biliar, que se ve de este color gris oscuro. Así que tenemos, por ejemplo, acá el hígado, el vaso y el estómago. Acá tenemos el hígado, un corte más inferior con la vesícula biliar. Vemos mucho mejor el páncreas, acá el cuerpo del páncreas y un poquito de la cola. Comenzamos a ver los riñones de un lado y del otro, y ambos riñones también han captado el contraste porque se concentra y excreta por los riñones el contraste iodado. Y a modo de ejemplo, una imagen que vamos a usar para evaluar la vía biliar de forma no invasiva, que es la colangioresonancia. Esto no requiere ninguna inyección de contraste, simplemente utilizamos la bilis para que se vea blanca en resonancia, así hiperintensa, y reconstruimos las imágenes para que se vea todo el árbol biliar. E inclusive acá podemos ver el conducto de Wirsum y un quistecito acá en el cuello del páncreas. Si comenzamos con el hígado, sabemos que ocupa el hipocondrio derecho, que más o menos tiene 1,5 kilos, que está irrigado en un 80% por la porta y un 20% por la arteria hepática. Tiene 3 venas de drenaje, las venas suprahepáticas o hepáticas. A él le llega la vena porta, recogiendo la sangre de todo el triperío, digamos. Y la vía biliar extrahepática se considera normal cuando tiene un calibre menor de 7. Hoy está en revisión un poco porque hay muchas personas adultas, ancianas, que tienen antecedentes colecistectomía y con lo cual un poco la vía biliar se dilata con los años. Así que algunos aceptan hasta 9 milímetros. También sabemos que el hígado está conformado por varios segmentos. Esto estudiaron anatomía, son 8 segmentos. Esta clasificación, así que sería bueno que ustedes, si pueden, la repasen. Y como mencionábamos al comienzo, los métodos que vamos a usar son en principio estos dos, ¿no? Para evaluar hígado, vía biliar y páncreas. Entonces, la ecografía como primer examen porque es excelente para ver litiasis biliar. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una ecografía, el transductor apoyado en el hipocondrio derecho, en un corte sagital. La cabeza del paciente está a la izquierda y los pies a la derecha. Vemos acá la vesícula biliar, que dijimos que tenía un contenido anecoico, negro. Sin embargo, acá, cerca del infundíbulo, vemos una imagen hiperecoica, redondeada, que tiene por detrás una sombra acústica. Se llama sombra acústica posterior, porque el ultrasonido llega hasta acá, rebota, vuelve al transductor y no la puede pasar, no puede pasar de largo. Y en un corte axial lo mismo, ¿no? Dentro de la vesícula biliar, la litiasis, como esta imagen redondeada hiperecoica,
con sombra acústico posterior. No implica que la litiasis esté calcificada. Cualquier litiasis, independientemente que esté calcificada o no, en ecografía va a dar sombra acústica posterior. Y bueno, nos sirve entonces para identificar litiasis, la ecografía. Por supuesto, nos va a servir para diferenciar Doc, lesiones quísticas. Sí, ¿puede repetir eso de la calcificación? lo que te decía que el 80% de las litiasis biliares no tienen calcio. Y la ecografía las ve exactamente igual, independientemente que tengan calcio o no. Siempre se ven igual. ¿Me entendiste o no? Sí, sí, gracias. De nada. Bueno, como en cualquier lugar, digamos, la ecografía nos permite diferenciar lesiones quísticas de lesiones sólidas en los parénquimas. Además, podemos adicionarle Doppler y entonces podemos evaluar, por ejemplo, si la vena porta está permeable o las venas hepáticas. Recuerde que toda vena puede trombosarse, ¿no? La vena porta se puede trombosar, las venas hepáticas se pueden trombosar, así que es muy bueno y además para caracterizar las lesiones sólidas, para ver si está incrementada la perfusión o no. Y hay un estudio que se llama elastosonografía, que lo que mide es la resistencia que tiene el órgano al ultrasonido, y lo que se fija es si está duro, por decirlo así en criollo, el hígado o no. Y eso se usa mucho en fibrosis hepática para cuantificarla y seguir la evolución. ¿Está bien? Y el segundo examen que usamos mucho es la tomografía computada. Esta siempre se hace con contraste intravenoso y oral. Y por supuesto nos va a ayudar muchísimo, digamos, para caracterizar toda patología tumoral primaria y secundaria. En el estudio del hígado se hace un estudio que se llama trifásico o de técnica dinámica, que incluye una serie de tomografías sin contraste y 3 series posteriores que hago con contraste. Entonces, esta primera serie que adquirimos a los 30 segundos del inicio de la inyección de contraste, fíjense qué blanca, qué densa se ve la aorta, o acá el tronco celíaco, y aquí la arteria hepática. Está llegando la sangre arterial a los órganos. Después una fase portal, que es más o menos a los 70-90 segundos, donde ya todo el hígado, fíjense cómo se tiñó mucho más, o el riñón. Y por último, una fase tardía, que la tomamos a los 5 minutos ya, donde no podemos reconocer los vasos en el interior del hígado. Fíjense que acá se veía muy bien la porta en la fase portal, acá no, porque todavía no tenía sangre, y acá ya todo se pone de la misma densidad. Este sistema de estudio trifásico hepático, nos sirve para caracterizar algunos tumores. El tercer examen que usamos es la resonancia, como mencionamos al comienzo, y siempre usamos las técnicas básicas de T1 y T2. Además agregamos una que se llama DT1 en fase opuesta, que ya vamos a ver para qué sirve. La difusión de agua. Al igual que en tomografía hacemos técnica dinámica, trifásica, es exactamente lo mismo. Como mencionamos hace un rato, podemos hacer colangioresonancia utilizando la cantidad de bilis que hay dentro del árbol biliar, y con ello generamos estas reconstrucciones de la vía biliar. Y también es posible hacer elastografía con resonancia y espectroscopía, que habíamos visto que se utilizaba mucho en el cerebro. Bueno, hay algunos estudios que utilizan espectroscopía hepática. A Doctor, modo de... Sí, una pregunta, ¿cómo funciona la técnica por difusión? ¿Cómo mecanismos? en No. realidad lo que vos tenés que saber que una estructura fija dentro del campo magnético, un átomo fijo dentro del equipo, digamos, que no se mueva. Yo le emito una onda de radiofrecuencia, lo estimulo, la corto a ese pulso de radiofrecuencia, y entonces él va a querer volver ese átomo, esa molécula, a su posición de reposo, como estaba originalmente antes del pulso de radiofrecuencia que yo le di. Muy bien. Y entonces, si lo vuelvo a repetir, siempre va a emitir una onda de radiofrecuencia al pasar de ese estado de excitación al estadio de equilibrio o de reposo nuevamente. Ahora, si se está moviendo dentro del campo magnético, el campo magnético no es homogéneo, sino que tiene lo que se denominan gradientes.
Para que tengas una idea, el gradiente implica que a la izquierda los protones van a resonar a, suponete, 10 megahertz. A la derecha van a resonar a 20. Con lo cual, si se está moviendo de derecha a izquierda, va a cambiar la frecuencia de respuesta cuando él emita radiofrecuencia. ¿Está bien? Y eso me permite conocer qué cosas se están moviendo dentro de ella el agua. No sé si me entendiste la explicación. Sí, sí, entendí. Gracias. Ok. Veamos algunas imágenes acá abajo, un axial T2. Recordamos que el axial T2 característicamente el agua se ve blanca, como se ve acá en el conducto espinal, y la grasa un poco grisácea, gris blanquecina, digamos, ¿no? Hablamos de intensidades, y acá vemos exactamente igual que en la tomografía del hígado, el vaso, el páncreas, el riñón izquierdo, el estómago y acá un poco del colon. En estudios dinámicos, con contraste, así se ven, muy parecido a la tomografía computada. Acá tenemos el T1, recordamos que en T1 los líquidos se ven negros y la grasa se ve blanca, hipointenso e hiperintenso, y así diferenciamos del T2. Así que lo más fácil es buscar agua en algún lugar, si está negra es T1, si está blanca es T2. Y acá, a modo de ejemplo, una imagen de lo que es difusión, que no tiene tanta calidad como las otras, pero que es muy útil para tipificar algunas lesiones. Pero ¿qué le puede pasar al hígado? Como siempre, puede estar grande. El paciente, uno lo examina, toca el borde hepático y ve que sobrepasa el reborde costal, digamos, y uno dice, bueno, tiene una hepatomegalia con 4 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Bueno, veremos si los bordes son redondeados en la ecografía, que va a ser el primer estudio que vamos a indicar. Y la tomografía y la resonancia nos sirve además para hacer volumetrías, sacar volúmenes del hígado, y eso es importante cuando hay que hacer resecciones parciales o en el caso de trasplantes. Pero la hepatomegalia puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Entonces, fíjense la cantidad de causas que hay, digamos, de hepatomegalia, ¿no? Son impresionantes la cantidad de causas que hay. Hay causas de todo tipo, ¿no? Desde insuficiencia venosa, tumores, metabólicas, infecciosas, etc. Bueno, efectivamente, yo lo que tipifico con las imágenes, en principio hago 2 grupos. Una hepatomegalia homogénea, con lo cual tendré que ir en búsqueda de algunos tipos de lesiones. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca derecha, puede ser una hepatitis autoinmune o una hepatitis viral. Está bien, ese grupo me va a dar una hepatomegalia homogénea. Y después están las heterogéneas, que va a estar dada básicamente por lesiones focales dentro del hígado, que pueden ser tumores primarios o secundarios, pueden ser abscesos, pueden ser quistes, puede ser una poliquistosis, etc. ¿Está bien? O una cirrosis hepática. Así que veamos algunas causas de lesiones hepáticas difusas, estas que son homogéneas o más homogéneas. Y la principal de todas, de las hepatopatías difusas y que provocan hepatomegalia, es la esteatosis, o sea, el hígado graso, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver el hígado graso en la ecografía? ¿Por qué podemos decir que la persona tiene hígado graso? Bueno, recuerdan que la grasa en principio se ve más ecogénica, más blanca. Entonces, al ser más ecogénica, el hígado lo vamos a ver más hiperecogénico. Así que como vemos acá en esta imagen sagital, el hígado se lo ve mucho más ecogénico de lo habitual si lo comparo con el riñón derecho. Este riñón parece ser como muy, muy oscuro, en realidad lo que está enfermo es el hígado. Y uno la puede tipificar, digamos, visualmente a esa esteatosis como leve, moderada o severa. Severa cuando hay tanta atenuación del ultrasonido que yo la parte posterior del hígado no la voy a poder ver, y además no voy a poder ver los vasos dentro del parénquima, cosa que habitualmente sí. Y en tomografía, ¿puedo hacer diagnóstico de hígado graso? Claro, si la tomografía me permite medir densidades. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Bueno, el hígado me permite medir densidades, y yo puedo medir la densidad del hígado, y me va a dar lo normal, más o menos 66 unidades Hanfield, pero si tiene menos de 40 o si tiene menos de 10 en relación al vaso, comparo los dos, bueno, ahí puedo hablar de esteatosis hepática.
Y en resonancia magnética también lo puedo hacer, y acá donde se usa la imagen de T1 en fase opuesta, que implica que lo que hago yo es pedirle al equipo que me ponga de distintas intensidades aquellos hepatocitos normales de aquellos hepatocitos que adentro tienen grasa, porque resuenan a distintas frecuencias, ¿también? Entonces, magníficamente el equipo me hace y me pone el hígado un poco más oscuro, inclusive hay algunas fórmulas para cuantificar el grado de estenosis, ¿no? Así que con los 3 métodos puedo hacer diagnóstico de esteatosis hepática. Y después, bueno, tenemos algunas otras lesiones difusas, y dentro de estas, la más frecuente de todo y que deberían conocer es la cirrosis hepática. Y dentro de las causas de la cirrosis, bueno, el alcoholismo es la más frecuente de todas, pero hay otras, ¿no? La hemocromatosis, la congestión hepática, la hepatitis viral, la obstrucción biliar y algunas causas farmacológicas y tóxicas. ¿Qué complicaciones tiene ese hígado duro, digamos, chico y duro? Bueno, va a tener una hipertensión portal, porque el lecho vascular va a estar alterado, con lo cual la sangre, en vez de ir, digamos, hacia el interior del hígado, va a tratar de buscar circulación colateral. Y esta circulación colateral va a crear varices esofágicas, y esas varices esofágicas pueden provocar hemorragias digestivas altas. Y además, digamos, hipertensión portal y la falla hepática puede llevarnos a citis, y la cirrosis, sobre todo las de causa alcohólica y por hepatitis B y C, pueden, bueno, la hemocromatosis también, pueden tener como complicación el desarrollo de un hepatocarcinoma. Veamos las imágenes, miren en tomografía, nada que ver con lo que veíamos recién. Este hígado tiene un contorno polilobulado, antes en lo normal era bien lisito. Adentro se ven un montón como de redonditos, nódulos, múltiples nódulos. Estos son nódulos de regeneración, todos nódulos de regeneración. Vemos que hay distorsión en la disposición de estructuras vasculares intrahepáticas de vena porta o de venas hepáticas. Y además, rodeando al hígado en este paciente, vemos que hay líquido libre en el peritoneo. Bueno, tiene ascitis. ¿Y en la resonancia qué vemos? Bueno, en la resonancia es parecido, digamos, ¿no? Vemos un hígado de contorno micronodular o policíclico, chiquitito, con hipertrofia del lóbulo caudado, la ascitis acá que rodea todo el hígado, todo el bazo, parte del estómago. Y otra de las cosas que podemos evaluar con cualquiera de los métodos es la esplenomegalia secundaria a hipertensión portal. Fíjense el enorme vaso que se ve en esta imagen coronal de resonancia, gigantesco, ¿no? Llega a la fosa ilíaca izquierda. Ok. Pero después dijimos que hay lesiones focales, o sea que puede ser una hepatomegalia homogénea o heterogénea. Dentro de las lesiones focales que pueden ocupar el hígado, las más frecuentes de todas son los quistes hepáticos. Son recontra remil frecuentes los quistes simples. Es tan así que, digamos, yo no recuerdo ahora el porcentaje, pero es casi cercano, digamos, al 50% de la población adulta tiene algún quiste hepático, o sea, es recontra común. Y uno, si tiene un quiste simple, no pasa nada, porque son quistes congénitos, ¿está bien? Sin embargo, hay una enfermedad que se llama poliquistosis hepática. Ahí, digamos, la cosa puede complicarse. Por supuesto, hay quistes biliares y peribiliares, y uno parasitario que es el quiste hidatídico. Pero ¿cómo se ven los quistes en los métodos que mencionamos? En la ecografía ya dijimos, todo lo que tenga agua se ve anecoico, como se ve acá, este corte axial del hígado, donde vemos 1, 2, 3 quistes, todos anecoicos. Pero a diferencia de la litiasis, fíjense que atrás del quiste es como que esta parte del hígado se ve más ecogénica, y esto se llama refuerzo acústico posterior. En la litiasis dijimos que había algo hiperecogénico con sombra acústica posterior. Acá en los quistes es una lesión anecoica con refuerzo acústico posterior. Fíjense acá este otro quiste, y acá atrás cómo se ve el refuerzo acústico posterior. Quiste simple en ecografía, anecoico. ¿Cómo se ve en tomografía? Bueno, en tomografía se los ve hipodensos, redondeados, hipodensos, y si yo le tomo la densidad, está cercana a 0, unidad Hanfield, ¿no? Y no se van a realzar con el contraste. Y en resonancia, bueno, a modo de ejemplo, una imagen de T2, sabemos que es T2 porque el líquido cefalorraquídeo es blanco. ¿Y los quistes cómo van a ser?
blancos también, hiperintensos, hablamos de intensidad, así que en este paciente que tiene una poliquistosis hepática y tenía una poliquistosis renal también. Ok, mencionamos el quiste hidatídico, y el quiste hidatídico solo lo vamos a ver radiológicamente si está calcificado. Cuando el parásito se muere, el quiste hidatídico se calcifica. Y acá tenemos una radiografía focalizada en el hipocondrio derecho, el pulmón arriba, la proyección del diafragma, y acá donde está la sombra hepática vemos esta calcificación redondeada, que es un quiste hidatídico calcificado, que también podemos verlo en tomografía, ya sea parcialmente calcificado como este, con múltiples membranas alrededor, o como una lesión quística, pero no un quiste simple como vimos antes. Fíjense que estos eran bien homogéneos. Este adentro, fíjense que tiene un montón de vesículas hijas. Cada uno de estos son las vesículas hijas de este gran quiste que ocupa el lóbulo derecho hepático. Y por supuesto, como todo quiste, no se va a teñir. Son tomografías con contraste, endovenoso, vemos como si se tiñe el parénquima hepático y el quiste queda hipodenso, con densidad de agua. ¿Qué otras lesiones focales hay en el hígado y que son bastante frecuentes? Bueno, uno muy común es el hemangioma o hemangioma cavernoso, es un tumor benigno. Ecográficamente lo vamos a ver hiperecogénico, es el patrón clásico. Fíjense, acá hay un corte axial un corte longitudinal del hígado, acá está el diafragma, acá la pared anterior del abdomen, todo esto es el hígado con vasos adentro, y vemos que la textura normal está alterada por este nódulo hiperecogénico, así decimos, hiperecogénico porque se lo ve blanco. ¿Y cómo lo caracterizamos con los otros estudios? Con tomografía o resonancia hacemos estudios trifásicos, como les explicaba al comienzo, y fíjense, acá está la lesión en el segmento 7, como al comienzo en la fase arterial se empieza a teñir muy poquitito en la periferia, en la fase portal se tiñe un poco más, y en el registro tardío se tiñe casi completamente. Bueno, esto se llama realce centrípeto, porque se va tiñendo de afuera hacia adentro, y con lo cual nosotros podemos certificar que eso simplemente es un hemangioma cavernoso. Sin embargo, hay otras lesiones focales hepáticas, y la segunda más frecuente es la hiperplasia nodular focal. Esta generalmente se da en mujeres de 20 a 40 años porque está asociada a las ingestas de anticonceptivos, y característicamente suele tener en la porción central una cicatriz fibrosa. Fíjense otra vez en estudios trifásicos, digamos, acá el registro sin contraste de resonancia magnética, esta es la masa que vemos aquí en el lóbulo izquierdo, cómo se realza muy intensamente en fase arterial, a diferencia de lo que vimos recién con el hemangioma cavernoso, y en registros un poco más tardío empezamos a ver acá en la zona central una cicatriz. Y en tomografía, bueno, hay un diagnóstico diferencial, que se los muestro acá, que es el adenoma hepatocelular. ¿Cómo se comporta? Muy parecido, sin embargo este no va a tener la cicatriz central, y además se va a lavar, decimos nosotros, más rápidamente en fase portal y de equilibrio. Se tiñen intensamente en fase arterial y se va lavando el contraste a medida que va pasando el tiempo. Los chicos suelen tener un tipo de tumor especial en el hígado, que es el hemangioendotelioma infantil, que son múltiples hemangiomas que están en el hígado. Fíjense, enorme el hígado que tiene este nenito. Este registro es sin contraste y los vemos como múltiples nódulos hipodensos. Cuando le pongo contraste intravenoso, fíjense la aorta acá y compárenla acá con el registro sin contraste, todas estas lesiones se realzan muchísimo, mucho más que el hígado normal. Y bueno, son lesiones benignas, inclusive es muy parecido el comportamiento a los hemangiomas infantiles. Habrán visto algunos bebitos recién nacidos que suelen tener esos hemangiomas tipo frutillita en la cara, o bueno, esos hemangiomas son hemangiomas infantiles y generalmente se curan solos, igual que estas lesiones hepáticas. Por otro lado están todas las lesiones hepáticas malignas, y dentro de ellas, bueno, tenemos desde el carcinoma hepatocelular, el carcinoma fibrolaminar y las metástasis, ¿no?
Así que nos vamos a ayudar con los métodos que usamos, y tanto la ecografía y tomografía además nos pueden servir para guiar una punción biopsia. Fíjense, en este paciente que tiene una lesión hepática, aquí en el segmento 7, la aguja de punción, guiamos la punción con tomografía computada para tomar muestra histológica y que el patólogo nos diga de qué se trata. Pero vayamos al hepatocarcinoma. Bueno, es el tumor maligno más frecuente de todos. Y como dijimos hace un ratito, está asociada a cirrosis, hepatitis B y C y hemocromatosis. Son tumores que pueden ser únicos o multifocales con distintos patrones, infiltrativos o difusos. Y en el laboratorio generalmente estos pacientes tienen elevado el nivel de alfa-fetoproteína. Y veamos este ejemplo tomado de este artículo de Radiology. En este registro sin contraste, la verdad que es difícil verlo. Fíjense en el registro arterial, se tiñe básicamente sobre la periferia, un poco más todavía acá, el registro arterial, y el registro tardío solo queda una pseudocápsula alrededor. Y esta es la pieza anatómica. Fíjense cómo dibuja exactamente la tomografía, la ubicación y las características de este tumor. Entonces, son tumores que característicamente se realzan en fase arterial, se lavan posteriormente y queda como una pseudocápsula alrededor. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, se dice que hay como un trayecto longitudinal en el tiempo del nódulo cirrótico que lo lleva a una displasia de bajo grado, a una displasia de alto grado, y esto se termina convirtiendo en un hepatocarcinoma temprano o en un hepatocarcinoma avanzado. Y a modo de ejemplo de un hepatocarcinoma avanzado, miren estas imágenes de resonancia, el enorme masa que compromete tanto el lóbulo izquierdo como el derecho, o en este registro coronal, una enorme masa muy heterogénea de un hepatocarcinoma en este paciente, ¿no? Que además era multicéntrico. El otro tumor muy frecuente son las metástasis. Un montón de cánceres dan metástasis en el hígado, ¿no? Y estas, fíjense que el hígado es la segunda localización después del pulmón. Bueno, pueden ser hipovasculares, generalmente son hipodensas con realce en anillo, pueden ser hipervasculares, por eso hacemos los estudios trifásicos, como las del cáncer de riñón, los tumores carcinoides, sarcomas o melanomas. Pueden tener calcificaciones, por ejemplo, las de los adenocarcinomas de colon, de ovario, o de mama, tiroides, pulmón y renal. Y el mejor método de todos para identificarlas es el PET-TC. Sin embargo, las podemos ver en todas las imágenes que veníamos viendo. Miren, una ecografía del hígado, donde vemos que tiene una esteatosis porque el hígado está bastante ecogénico, pero dentro de él vemos un montón de lesiones focales redondeadas, hipoecoicas, pero son hipoecoicas y en el centro son un poquito más hiperecoicas. Bueno, esto se le llama enojo de buey, y es un patrón muy clásico de las metástasis hepáticas. O en tomografía, y acá vemos múltiples nódulos hepáticos distribuidos en ambos segmentos. Fíjense que es un registro con contraste y las lesiones muy poquito se realzan, son básicamente hipodensas, hipovasculares. Sin embargo, hay otros tumores como en este paciente, donde vemos que las lesiones se realzan muchísimo, ¿no? Son hipervasculares, múltiples lesiones, múltiples nódulos hepáticos, ambos son metástasis de comportamiento diferente dependiendo de la histología. Y acá arriba tiene una imagen de PET-TC, recuerden que es la fusión de la tomografía con la tomografía computada con la tomografía por emisión de positrones, que le dábamos glucosa marcada, y que se fijaba en los lugares de consumo de glucosa, como en todas estas metástasis que vemos en este paciente en el lóbulo derecho. Mencionamos como lesiones focales los abscesos hepáticos y generalmente son piógenos secundarios a colangitis, ¿no? Es por infección ascendente. Raros, son poco frecuentes los parasitarios, por ameba, fasciolas y los micóticos. Y a modo de ejemplo, en esta radiografía ya nos llamaba la atención, esta es la sombra hepática otra vez, y esto tendría que tener toda densidad de agua, digamos.
Y adentro, fíjense que hay una serie de burbujitas de aire. Bueno, esto no puede ser. Este aire acá no tiene por qué estar. Aire tenía que haber en el estómago, en el colon, un poquito en el intestino delgado, eso está bárbaro. Esto de acá es el clip que le puso el cirujano cuando le sacó la vesícula. Lo estudiamos con tomografía computada con contraste del abdomen y fíjense que acá en el lóbulo derecho se ve esta lesión, que la vemos mejor acá abajo, redondeada, con un nivel hidroaéreo. Bueno, esto es un absceso hepático piógeno, ¿está bien? Pero tenemos distintas formas de absceso. Por ejemplo, acá son abscesos múltiples, como en racimos de uva, o este y otro, en el lóbulo izquierdo, con uno grande dominante y otros chiquititos. Así muchas veces son. Y depende del volumen que tenga, se drenan o no se drenan. Si son muy chiquititos, no, se le da tratamiento antibiótico y nada más. Doctor, Para diferenciar un absceso hepático, sí, perdón. le quería preguntar, el hecho de ¿Mm? que los dos abscesos se vean distintos, digamos, depende de la fase, ¿no? ¿Depende de qué? Perdón. De la fase... ¿De adquisición? ¿De la tomografía? Ajá, No, ajá. no, 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 no. No, no. Los bichos, digamos, se comportan así, qué sé yo. Eh, a veces los pacientes hacen un único absceso y otras veces hacen como cientos de miles de microabscesos, ¿no? Por Claro. ejemplo, sí, no sé si te respondí. ¿Sí? Ok. Depende un poco del paciente, depende también el germen, digamos, si es una Escherichia coli, si es una Klebsiella pneumoniae, digamos, y aparte depende de la inmunidad del paciente también, qué tipo de absceso va a ser. Pero para diferenciar lo que es un absceso hepático o este que vimos que tenía aire y líquido, quiero mostrarle esto otro, digamos. Si se fijan acá también hay una colección hidroaérea. Pero ¿qué le hace al hígado? Lo comprime y lo desplaza hacia la izquierda. Bueno, ojo, ojo, esto está por fuera del hígado. Y esto es un absceso subfrénico que se va hacia el sector lateral del hígado, lo comprime y lo empuja, ¿no? Y también diferenciemos esto. Dijimos que esto era una lesión redondeada hipodensa, que si le tomamos la densidad va a ser acá de 0, y esto es un quiste simple. Acá no hay aire, no se tiñe, no, nada. El absceso sí se tiñe en las paredes. Y a modo de ejemplo, para mostrarle qué otras cosas podemos ver, bueno, una hernia epigástrica acá con parte del lóbulo izquierdo y parte del colon, ¿no? Ok, también lo tenemos que diferenciar el absceso subfrénico de la ascitis. Fíjense, acá está el hígado, acá el vaso, acá el estómago, y todo esto hipodenso que rodea todos estos órganos es líquido libre en el peritoneo. Fíjense que acá también rodea las asas de intestino delgado y del colon, y medio que las asas sobrenadan en el líquido ascítico. Y esto es diferente, la ascitis, al neumoperitoneo. Fíjense que acá tenemos aire, el aire se ve negro, igual que en radiología, igual que el aire que rodea al paciente, aire dentro del tubo digestivo, pero puedo ver todas las paredes, y este aire que está acá es neumoperitoneo. Así como en la radiografía el aire lo buscamos en la región subfrénica, en el tórax frente, bueno, acá en tomografía, como el paciente está acostado, lo buscamos cerca de la pared abdominal anterior, digamos, porque el aire se va para arriba. Ok, veamos un poco de la vesícula biliar. Tiene esta forma piriforme, está cubierta por peritoneo, y ya dijimos cómo se veía en una ecografía normal. Y también, ¿qué patología puede tener? Bueno, es muy frecuente las litiasis biliares, ¿no? Muy, muy frecuente, aumenta el riesgo de tenerla con la edad y el embarazo. Son de colesterol en el 70-80%, por eso que no están calcificadas, y la radiografía no nos sirve para hacer diagnóstico de litiasis biliar. ¿Podemos ver alguna que esté calcificada? Claro, pero la mayoría no las vamos a ver, y por eso usamos la ecografía. Bueno, pueden ser pigmentarios, ¿está bien? Asociada a anemia hemolítica o a cirrosis. La ecografía, fíjense que tiene una sensibilidad altísima, del 93 al 95%. Y por supuesto, como complicación está la colecistitis aguda, la colangitis, la pancreatitis, el síndrome de Mirici, que es el paso directo
por perforación de la pared de la vesícula a la vía biliar. El hilio biliar puede perforarse la pared de la vesícula y la litiasis pasar al intestino delgado y ocluirlo, o hacer un cáncer de vesícula biliar. Estas imágenes ya las explicamos. Dijimos que las litiasis se ven hiperecogénicas con sombra acústica posterior, que pueden ser únicas, como en este caso, o pueden ser múltiples, como en este otro caso. Pero además, si prestan atención, la pared de la vesícula, si yo la comparo con esta pared de la vesícula, está muchísimo más gruesa. Bueno, este paciente tiene una colecistitis litiásica aguda. Perdón, ¿alguna consulta? Sí. Las dos imágenes tienen pared gruesa, ¿no, doctor? Sí, pero te quiero mostrar, digamos, esto es un poco de artefacto que hay acá. ¿eh? Quiero que mires este sector de acá, donde se ve esta línea blanquita, que es la pared normal de la vesícula, y fíjate acá qué gruesa que está, que es toda esta banda que está acá. ¿eh? Ves que es mucho más gruesa en esta imagen de la derecha que en este sector de acá. Porque esto de acá es un poco un artefacto, está tomada media oblicua, digamos, la pared. Ah, claro, claro, sí, sí, ahí me di cuenta. ¿Ahora Gracias. sí? Ok. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, la colecistitis, como decíamos, la causa principal es la litiasis, ¿no? Aunque hay algunas colecistitis alitiásicas. ¿Y qué vamos a ver entonces? El engrosamiento de la pared con una especie de doble contorno, y además suele estar aumentada el tamaño de la vesícula biliar, como vemos acá. Miren, una gran vesícula, enorme vesícula, la pared gruesa y esta especie de doble contorno, porque fíjense que hay como una línea hiperecogénica y una línea hipoecoica alrededor, ¿está bien? O acá, fíjense, hiperecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico, ¿está bien? Como tres líneas de distinta ecogenicidad. Las litiasis que vemos acá o acá, y bueno, esto es, digamos, lo que vemos en colecistitis litiásica aguda, y las podemos ver por otros métodos, claro, en tomografía computada, por ejemplo, acá tenemos una litiasis dentro de la vesícula biliar. ¿Qué otras cosas podemos observar en la vesícula? Bueno, mire, hay una situación especial que se llama colecistitis enfisematosis, se suele ver en pacientes diabéticos, ¿no? Y se junta aire dentro de la pared, por eso es colecistitis enfisematosa, y la ecografía tiene muchas dificultades para verla, entonces el mejor método para ver aire, en este caso, es la radiografía. Así que vemos acá toda la vesícula que tiene aire en la pared y dentro de la luz, colecistitis enfisematosa. O la vesícula se puede calcificar completamente, y hablamos en este caso de una colecistitis crónica con una vesícula en porcelana, como se ve acá. Y como mencionamos hace un rato, la litiasis es una causa predisponente al cáncer de la vesícula biliar. ¿Y cómo lo voy a ver al cáncer de la vesícula biliar? Bueno, lo voy a ver con una pared muchísimo más gruesa, fíjense lo que son las paredes de esta vesícula, mucho más gruesas que la colecistitis, y además cuando veo el contorno endoluminal es mamelonado e irregular, digamos, ¿no? Muy distinto a lo liso que es el contorno en la colecistitis aguda. Igual les quiero decir que el cáncer de vesícula biliar generalmente es tardío el diagnóstico, al igual que el cáncer de páncreas, ¿no? De cuerpo y cola del páncreas, lamentablemente. Veamos un poco de vía biliar, y la vía biliar sabemos que tenemos dos porciones, una intrahepática y otra extrahepática, esta conformada por el hepático común y el colédoco, y que termina en la segunda porción del duodeno a nivel de la papila. ¿Cómo puedo evaluar la vía biliar? Bueno, tenemos algunos estudios específicos que se llaman colangiografía. ¿Qué es esto de la colangiografía? Es inyectar contraste iodado dentro de la vía biliar. ¿Cómo puedo inyectar contraste dentro de la vía biliar? Bueno, tengo varias opciones. Hacer una endoscopía digestiva alta, llegar hasta la papila, canularla con un catéter, colocar un catéter dentro de la vía biliar e inyectar contraste, y entonces tiño todo el árbol biliar desde abajo. Y esto se llama colangiografía retrógrada endoscópica. O cuando el cirujano me está sacando la vesícula, si es una cirugía a cielo abierto, puede tomar un catéter y colocármelo en un tubo de drenaje, mejor dicho, dentro de la vía biliar,
inyectar contraste, y esto se llama intraoperatoria o a través de un tubo en T, que es lo que suelen dejar los cirujanos cuando hay litiasis en la vía biliar. Y la última opción es hacer una colangiografía percutánea. ¿Qué significa? Agarro una aguja finita y larga, pincho, digamos, el hígado y voy buscando un conducto biliar. Una vez que lo hallo, aspiro bilis, ahí inyecto el material de contraste y tiño toda la vía biliar intra y extrahepática. Como vemos acá en estos dos ejemplos, fíjense que dentro de la columna de contraste de la vía biliar extrahepática hay un montón de defectos de relleno, hay zonas donde el contraste no se puede meter. Bueno, todas estas son litiasis. O en este paciente tenemos acá una litiasis enclavada en la porción distal del colédoco. Litiasis coledociana, que son causas de síndrome coledociano, ¿no? O sea, el Doctor, ¿cuándo se paciente, prefiere la vía percutánea y cuándo la retrógrada endoscópica? hoy en día, mira, esta solo se hace previo al drenaje percutáneo de la vía biliar. Nada más, casi no se hace más que eso. O sea, se lo hace cuando está tapada la vía biliar acá, suponete a nivel del Carrefour, no tengo forma de acceder por abajo, no tengo forma de operar al paciente, y le quiero mejorar su cuadro clínico de ictericia, coluria, acoria, y sobre todo el prurito que es terrible. Entonces, hago esto para tener la vía biliar y a través de la misma aguja coloco una guía y a través de esa guía coloco un drenaje y ese drenaje se lo dejo al paciente para que drene la bilis hacia afuera y por lo tanto mejoro mucho el cuadro clínico y el laboratorio del paciente, ¿no? Y esto en cuanto a la percutánea. La retrógrada se sigue haciendo actualmente cada vez que se sospecha que pueda haber alguna patología baja, entonces se hace con la angiografía retrógrada. Muchos pacientes que vienen con síndrome coledociano, por ejemplo, si tienen litiasis en el colédoco, ya se hace primero la colangiografía para ver cómo está la vía biliar, si hay litiasis, como en este caso, se hace la papilotomía, o sea, se abre la papila para que los cálculos puedan drenar al duodeno. Siempre y cuando los cálculos sean relativamente pequeños, porque si son muy grandes tampoco van a salir, ¿está bien? Va a haber que hacer cirugía a cielo abierto. ¿Me expliqué bien? Sí, sí, genial. Muchas gracias, doctor. Bueno. Pero dijimos que actualmente, claro, todo esto que vimos es invasivo, ¿no? Bueno, usamos, la verdad que cada año usamos más la colangioresonancia, porque acá no hace falta inyectarle nada, nada, nada. Lo acuesto al paciente ahí y así como está, pobrecito amarillo, yo le hago la resonancia, solo le digo que no respire y nada más. Y fíjense, esta vía biliar acá de calibre normal, pero sin embargo tiene un defecto de relleno, el colédoco con una litiasis, o acá este enorme colédoco, miren lo que es, gigantesco el colédoco, compárenlo con el de arriba, con múltiples macrolitiasis, digamos, ¿no? En el interior de la luz, pero por supuesto hay malformaciones congénitas, como quistes del colédoco, bueno, lesiones quirúrgicas, lamentablemente el cirujano comete un error, y fíjense cómo acá a nivel del Carrefour, la vía biliar intrahepática toda dilatada, la vía biliar extrahepática no la veo, y acá, ¿qué pasó? Bueno, le colocó un clip, pobre, en el hepático común, sin querer, digamos, ¿no? Y entonces quedó tapada la vía biliar. O otros tumores primarios que son mucho menos frecuentes que el hepatocarcinoma, que es el colangiocarcinoma, que puede asentar en esta zona de la confluencia del conducto hepático izquierdo y el derecho, y en el hepático común. Bueno, estos tumores primarios de la vía biliar también provocan severa dilatación de la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática, acá el colédoco distal, tiene calibre normal. Ok, en tomografía vemos lo mismo, ¿no? La dilatación de la vía biliar intrahepática por este gran tumor que está en el ilio y comprometida el Carrefour, y que algunos lo llaman tumor de Klaskin, que por ahí lo escucharon. Pero les quiero mostrar esto, que las litiasis no son la única causa. Este nenito entró con un síndrome coledociano, y bueno, acá le hicieron la colangiografía retrógrada, y fíjense que adentro del colédoco se veían un montón de defectos de relleno. Para diferencia de las litiasis, estos son alargaditos. Les quiero decir que estas imágenes son en positivo, por eso las ven así. Las otras imágenes, estas,
son como radiografías, son negativos en realidad. Esto es un positivo, es lo mismo, nada más que esté invertido lo que es blanco, ahora se puso negro y lo que es negro se pone blanco. Bueno, fíjense todos estos defectos de relleno que tenía el nenito acá. ¿Saben qué era? Esto, un montón de ascaris, cientos de miles de ascaris biliar. El bicho maldito, el parásito que está en el intestino, migró a través de la vía biliar, a través de la papila y se metió dentro de la vía biliar intra y extrahepática. Y acá lo vemos en una ecografía, fíjense, ecografía hasta la vesícula y adentro un ascaris acá, qué hermosura el bichito. O acá el coledo codistal dilatado y adentro podemos hacerle una ecografía al tubo digestivo, fíjense, del gusano, cómo se ven las paredes del gusano y parte de su tubo digestivo. Maravilla. Nos queda ver un poco del páncreas, sabemos que es una glándula exócrina y endócrina, que está retroperitonealizada, que tiene varias porciones, cabeza, cuerpo, cola y proceso uncinado, un conducto principal del Wirsung y uno accesorio de Santorini, que tiene una disposición oblicua, la cabeza está más abajo y la cola más arriba, apuntando al hilio esplénico. ¿Está bien? Así que lo podemos estudiar por todos los métodos, en ecografía, como se ve aquí, señalado por flechas, en tomografía computada, acá justo por delante de la vena esplénica, en resonancia magnética en esta imagen de T2, acá está el páncreas, o en tomografía computada, acá vemos parte del cuerpo, el cuello, y acá en un corte más inferior, fíjense que estamos viendo la cabeza con el proceso uncinado, que es este ganchito que se va para acá. Esta es la vena esplénica, perdón, la vena mesentérica superior, y esta es la arteria mesentérica superior, y esto es lo que sería el compás aortomesentérico, donde pasa la vena renal izquierda, que va a buscar la vena cava inferior para drenar. Ok, así lo vemos, bien homogéneo. Así que, ¿qué le puede pasar al páncreas? Puede tener una pancreatitis aguda, que puede ser recurrente y hay formas crónicas. La causa más frecuente es la litiasis biliar, pero hay causas alcohólicas, traumáticas, infecciosas, por ejemplo, qué sé yo. No se me ocurre ahora, pero bueno, ya me voy a acordar. Hay causas autoinmunes y el método de elección para su estudio es la tomografía computada. Vamos a ver un ejemplo. Este páncreas, fíjense lo que dijimos que era normal. Esto es un páncreas normal. El tamaño, la estructura. Si yo miro este, está mucho más grande, pero además el contorno está muy irregular, porque toda la grasa que la rodea está con edema. Bueno, esto es lo que se ve en una pancreatitis edematosa aguda. Pero, ¿qué me permite, digamos, la tomografía? Ver las complicaciones de la pancreatitis. Y fíjense, las complicaciones son varias, ¿no? Desde el flemón hasta el pseudoquiste, áreas de necrosis, un absceso, inclusive podemos ver erosión de vasos con pseudoquistes o trombosis de venas, de vasos esplénicos y la citis. Veamos algunos ejemplos. Quiste o pseudoquiste, en este caso es un pseudoquiste, que está en el cuerpo del páncreas, que ¿cómo se ve? Como un quiste, digamos, igual que un quiste que ustedes vimos en los quistes hepáticos. Y los abscesos, ¿cómo se ven? Igual que los abscesos hepáticos, digamos, se ven áreas hipodensas, con burbujas de aire, a veces pueden tener niveles, también con refuerzo de la pared en la periferia, múltiples, ¿no? Acá en el cuerpo, en la cola. Y, por ejemplo, cuando encontramos múltiples calcificaciones, bueno, esto es típico de las pancreatitis crónicas. Veamos algunos otros ejemplos de pancreatitis aguda, un páncreas aumentado de tamaño, con estructura heterogénea, que puede tener pequeñas áreas de necrosis, la formación de un pseudoquiste acá en el cuerpo del páncreas, otra pancreatitis aguda con el edema peripancreático y el flemón en la grasa, en la raíz del mesenterio. Y acá para mostrarles un ejemplo de que a veces podemos ver las litiasis biliares en tomografía, sobre todo cuando están calcificadas. Otras veces nos cuesta bastante en tomografía ver las litiasis de la vesícula biliar si no están calcificadas. Y acá, a modo de ejemplo, la tomografía computada del abdomen en el control de la pancreatitis es siempre con contraste, porque
el contraste tiñe los parénquimas, tiñe el parénquima renal, con lo cual todo sector de páncreas que no se tiña con el contraste va a tener una necrosis. Y entonces miren acá hay un sector de la cabeza que se tiñó, parecido al hígado, y este sector es normal. Pero fíjense acá, hay un montón de sectores que no se tiñeron, que tienen aire, como se ve acá, se los sigue viendo oscuros. Bueno, estas zonas son áreas de necrosis pancreática. O acá, todo el cuerpo y cola del páncreas tiene una gran necrosis, lo único que está preservado es la cabeza. Y el grado de necrosis, cuánto se necrosa del páncreas, tiene un valor pronóstico, ¿no? A mayor cantidad de páncreas necrosado, el pronóstico del paciente se agrava, digamos, ¿no? Hay todas algunas escalas que uno puede tomar, tanto para valorar la tomografía como para evaluar los parámetros clínicos del paciente y saber qué evolución puede tener. Y hay formas autoinmunes, fíjense, este páncreas gigantesco, se parece, no sé, como a no sé a qué, pero está enorme. Todo esto es el páncreas gigantesco, es muy heterogéneo y tiene como un halo periférico hipodenso. Bueno, es bastante característico de las pancreatitis autoinmunes. Y como todo órgano puede tener tumores, los primarios, el más común es el adenocarcinoma. Hay tumores quísticos como los histoadenomas o tumores, la neoplasia papilar, mucinosis intraductal, y tumores neuroendocrinos. Recuerden que era una glándula exócrina y endocrina. Veamos algunos ejemplos de grandes tumores en la cabeza del páncreas. Fíjense que son muy heterogéneos, o acá también, en la cabeza. Acá tenemos un tumorcito muy chiquito, pero el maldito estaba acá, en el cuello y cabeza del páncreas, y fíjese lo que le hace al colédoco, ¿no? Casi que lo amputa, y por lo tanto el paciente debuta con el síndrome coledociano, ¿no? Por la estenosis maligna que provoca en la vía biliar extrahepática. O tumores quísticos en la cola, como acá, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, con múltiples microquistes adentro, y este es típico de los histoadenomas. Nos queda hablar un poco del vaso. Bueno, el vaso puede tener un montón de cosas, ¿no? Una historia es que esté grande, si tiene más de 13 centímetros de largo, y eso es una esplenomegalia y tiene un montón de causas, desde trastornos hematológicos, enfermedades neoplásicas, linfomas, leucemia, bueno, lo que quieran. Podemos tener, bueno, ya dijimos cómo se ve, en ecografía se ve muy parecida a la textura a la del hígado, fíjense que es un granulado fino, en tomografía es homogéneo, ¿está bien? Y lo más frecuente de encontrar son estos, son los vasos accesorios, son pequeños remanentes de tejido esplénico, vecinos al hilio generalmente, aunque pueden estar inclusive dentro del páncreas, y son variantes anatómicas. Entonces, pueden tener tumores, claro, hemangiomas, igual que el hígado, o tumores malignos primarios, angiosarcomas. O puede romperse, y estas son las laceraciones esplénicas cuando se parte en varios pedacitos el hígado por un traumatismo. Esto no lo vamos a dejar porque lo vamos a ver cuando veamos retroperitoneo. Así que, bueno, en principio esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, digamos. Sería interesante que si tienen alguna pregunta sobre esta temática la podamos aclarar. ¿En qué momento se hace la tomografía en pancreatitis aguda? Mira, en la pancreatitis aguda uno debería esperar en lo posible hacerle la tomografía a las 24, 48 horas, mejor. Y la tomografía esa inicial nos sirve como una plantilla para ver qué pasa después. Siempre tenés que hacerla con contraste. Lo ideal sería hacerla 48 horas después. Mucha gente se apura, tiene un paciente que empieza con dolor en cinturón, el tipo por ahí está en mal estado, hace el diagnóstico de pancreatitis porque tiene un hilio paralítico, bueno, le pide las enzimas, están elevadas, y se apuran a hacer la tomografía. Y no tiene mucho sentido apurarse a hacer la tomografía.
Uno debería esperar al menos 48, 72 horas, algunos dicen, porque la voy a hacer con contraste y voy a ver qué grado de necrosis tiene ese tejido pancreático, que es lo que me va a dar valor pronóstico, ¿está bien? Porque muchas veces hasta piden tomografía de abdomen sin contraste. ¿Y qué te voy a decir yo como radiólogo? Sí, el páncreas está grande, hay edema en la grasa peripancreática, tiene una pancreatitis. No te puedo decir nada más que eso, digamos. Si hago las cosas bien, debería hacerlas a las 48 o 72 horas, con contraste como corresponde, y yo te voy a decir que tiene una pancreatitis, que si tiene necrosis, ¿cuánto es el grado de necrosis? Si tiene un 25%, si tiene el 25 al 50%, si tiene hasta el 75%, o si es una necrosis masiva. Y el seguimiento posterior que voy a hacer de las pancreatitis, estas graves, digamos, con necrosis, va a ser para la búsqueda de las complicaciones, ¿no? Ya sea el pseudoquiste, el absceso, un pseudoaneurisma, la trombosis venosa, etc. No sé si te contesté. Sí, sí, gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Bueno, si no hay consultas, les deseo un excelente fin de semana, que la pasen lindo y que descansen. Nos vemos Igualmente, el próximo doctor. viernes. Muchas gracias, Doc. Doctor, muchas gracias. Doctor, igualmente. Adiós. Buenas tardes. Chao, Doc, buen fin de. Igualmente, gracias.